el caso del compañero Oscar es la construcción de un delito. Tan es así que en la propia averiguación previa, a pesar que se pudieron haber abierto diversas líneas de investigación, no hubo una investigación, hubo una línea de incriminación. ¿Qué significa esto o cómo podemos afirmar esta situación? Pues hay varios elementos. En nuestro país, y no es el único el caso del compañero Oscar, en nuestro país la investigación que hace la policía de cualquier estado, estamos hablando, la hace en base a la tortura. En el caso de, por ejemplo, de los compañeros presos políticos en Oaxaca, pues fueron desaparecidos varios días o varias horas y fueron sometidos a torturas para que se autoincriminaran. Son de los casos más evidentes, claro. Pero en nuestro país la tortura es el método de investigación predilecto de las policías. La única incriminación directa que hay para señalar como probable responsable al compañero Oscar está arrancada abajo. Primer elemento. Segundo elemento, no hay una explicación sobre otras líneas de investigación que debieron haber sido abiertas. Y tan es así que a lo largo de la propia averiguación previa y en el inicio del propio proceso de juicio se perdieron pruebas. Se perdieron durante más de 4 o 5 años las pruebas. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que había otros elementos para investigar, no se consideraron, y no solo no se consideraron, sino se ocultaron. Tan es así, reitero, que se perdió ese tipo de pruebas y que es hasta durante el proceso y por la exigencia de la defensa que se puede volver a reincorporar. Estamos hablando de hace cerca de unos 9-10 meses que se incorporó esa prueba y a partir de esa se solicitó un nuevo peritaje en donde se señala que es evidente que la muerte pudo ocurrir por envenenamiento y no, como señala la Procuraduría, por estrangulamiento. Otra situación que se da y que nos deja muy claros que es un proceso de incriminación, un proceso de construcción de delito, es que un peritaje en donde se determina que se hace el estudio de los motivos de la muerte, hecho por un perito llamado apellidado Morales, se lo fundamenta en una bibliografía que no existe. Y eso ya se demostró en el propio proceso durante la junta de peritos con relación a ese peritaje del que estamos hablando. Incluso hay una demanda en la mesa de responsabilidades contra este perito que falseó su información en base a bibliografía que no existe y que se ha demostrado. La demanda no ha prosperado, no se ha vinculado ni siquiera a proceso a este servidor público que, empleando su posición dentro de los aparatos de procuración e impartición de justicia, utiliza de manera falsa información científica y para incriminar. Hay muchos más elementos que pudiéramos establecer, pero creo que estos 3 elementos son sumamente relevantes. Una, la tortura como método de investigación. 2, el que se hayan extraviado peritajes y que sea hasta el propio proceso que se hayan encontrado. Y 3, la falsedad de declaración de los peritos, basados en textos científicos que no existen. Y debemos agregar a esto precisamente que hay una tardanza inusual, una tardanza incluso jurídicamente ilegal en el propio proceso.
En noviembre de 2016 se debió haber celebrado una junta de peritos en donde se presentara el perito del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, esa junta de peritos se pudo verificar hasta hace 2 meses. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no tenía peritos, no tenía dinero, pero además no podía o no pudo solicitar con precisión y prontitud un perito a alguna otra dependencia, sobre todo federal. El perito que se presentó fue de la PGR a solicitud del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pero eso lo pudo haber hecho en el lapso de un mes, tal vez menos. Sin embargo, esta junta de peritos, que era nodal para cerrar el proceso jurídico o el proceso de aportación de pruebas, duró cerca de un año para que pudiera concretarse. Entonces ahí estamos observando que no solamente hay una construcción del delito, sino que están haciendo todo lo que está en sus manos para retardar el que se pueda dictar sentencia y que se le dicte la libertad al compañero. Se celebró la última audiencia. En ella se aceptó la última prueba ofrecida por la defensa, que se trata de una prueba, un peritaje sobre el escurrimiento de sangre. No recuerdo el nombre técnico, sin embargo, consiste en que cuando alguien sangra, obviamente las gotas caen en un punto específico. Cuando alguien ya está muerto, no puede sangrar. Y por tanto, no dejaría una marca del escurrimiento de sangre. Entonces, resulta que la Procuraduría dice que primero la Oxisa fue privada de la vida por ahorcamiento, que fue privada de la vida dentro de un auto y que posteriormente la colocaron en la posición en la que la encontraron y que ya muerta le inyectaron barbitúricos para simular un suicidio. Entonces, siguiendo esta argumentación, la Oxisa debió haber dejado de sangrar desde que fue privada de la vida, es decir, en el auto. Sin embargo, en el lugar donde la encontraron y en la posición en que la encontraron, tenía escurrimientos de sangre que incluso mancharon el sitio donde estaba, en la posición en la que la encontraron. Lo que significa que no pudo haber fallecido antes de haber estado en la posición en la que la encontraron, que contradice toda la versión de la Procuraduría. Entonces estamos a la espera de que la Procuraduría ofrezca, si cree conveniente, un peritaje para contradecir este argumento y que en un dado caso se cite a una junta de peritos y se desahogue la última prueba para que la juez pueda dictar una sentencia.